Señoras y señores, jóvenes, emprendedores, emprendedoras, bienvenidos nuevamente a una nueva edición del podcast Emprende, el podcast para potenciar tu lado emprendedor. Episodio número 4, hace unos cuantos días que no nos veíamos, pero estamos de regreso para traerles el mejor contenido, la mejor información y sobre todo las mejores historias de personas reales que se han atrevido a hacer la diferencia. Esta tarde tenemos el gran gusto y honor de contar con un súper emprendedor. Nos acompaña Richard Louvier, graduado de esta bella institución de la Escuela Mónica Herrera de la carrera de SIM, si no me equivoco. Así es. Y fundador de The Shoe Spot, un negocio, una empresa dedicada a la limpieza profunda y detallada de tus zapatos. Richard, bienvenido. Gracias por invitarme. La verdad es que estoy feliz de regresar. Tenía como 5 años de no regresar a la Mónica, así que la veo bien cambiada y a ratos tenía ansias de venir a participar en algo aquí y contar un poco de Shoe Spot. Pues, Richard, de verdad, bienvenido nuevamente a tu casa. Para nosotros es un gran gusto poder compartir esta tarde con vos. Contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido tu día? Antes de que ya entremos en materia, rompamos el hielo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va esta semana? Cansada, como te estaba contando hace un ratito, tuve al principio de semana una producción de como 18 horas. Ando cansado, pero dándole. Ahí estamos. Vea, me logré escapar un poquito ahorita, como te decía, que ya pude poner a alguien en atención al cliente y liberarme un poquito y poder venir a participar aquí. Así que nada, súper pilas ahorita para contar un poquito de mi experiencia como emprendedor y como egresado de la Mónica, vea, porque de aquí ha salido. Buenísimo. De verdad, gracias por tu tiempo, Richard, y de verdad, bienvenido. Empecemos a romper el hielo. Démosle. Richard, antes de que entremos a hablar de The Shoe Spot, antes de que entremos a hablar de tu experiencia emprendedora, contanos un poco sobre Richard Louvier. ¿Quién es Richard? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son estas experiencias que lo han ido llevando hasta el momento donde vos decís, hoy quiero emprender? Contanos. Mira, yo tengo, para que me vayan conociendo, tengo 29 años de edad. Me gradué de la escuela alemana hace 10 años, qué feo decirlo. Y bueno, de ahí me gradué. Siempre creo que he sido una persona bien orientada a los negocios desde bien chiquito. Siempre he tenido ese afán de vender cosas, creo que desde que tengo memoria. Y desde que he estado en la escuela, pues no me van a dejar mentir cuando le mandaron carta a mi mamá que estaba vendiendo dulces ilegalmente en el colegio. No es mentira. Vos también tuviste esa historia. Fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo. Y perdón que te interrumpa. No, hombre. No es sobre mí la historia, pero yo rápido les cuento. Yo en 4º grado, mi mamá viajaba bastante a México y me traía los famosos dulces Lucas. Y el escuincles y todas estas babosadas. Sí. Entonces lo mismo, me traía unos botes enteros y yo me iba a venderlos. Ajá. En los recreos. Es que ese era el business. Y lo mismo. Pero lo mío era diferente. Yo agarraba la tarjeta del PriceMart de mi mamá, agarrar el montón de dulces ácidos y a venderlos al colegio. Bueno, me terminé graduando de ahí en 2015, como te contaba. Me gradué del IB. Me fui 6-7 meses a estudiar a Alemania. Medio forzado ahí por mi papá. Vea que mi papá desde que porque yo no estudiaba en la escuela alemana de inicio, sino que estuve estudiando en el Balte, como desde que estuve en kinder hasta como 5º grado que me moví a la escuela, que de hecho fue una odisea moverme a la escuela alemana porque tenías que hacer un curso de un año entero donde tenías que llevar ambos colegios, llevar buenas notas, pasar pruebas cada semana donde se mochaban gente, o sea, vivías en ese constante miedo como que eran los juegos del calamar, que te iban a echar. Al final terminamos pasando, creo que éramos 5 los que logramos como completar eso y ahí pues fue otra historia, aprender alemán desde cero, refuerzo, o sea, fue una época bien problemática porque como te digo, alemán es un idioma bien complicado y empezarlo desde cero ya estando ya un poco grande es más difícil. Entonces mi papá desde que me movió pues siempre fue con la idea, estudias en la alemana, te vas a ir a estudiar a Alemania. Ese era como el plan maestro de mi papá. Y ya al momento de graduarme, pues las condiciones dieron para que yo me pudiera ir, tanto económicas como también
deficiencias mías académicas que yo me peleé con las matemáticas en ese tiempo y yo me gradué del IB. Entonces, para el IB pues tenías que tener todo pasado. Yo pasé todo, pasé el IB, pero no pasé mate. Entonces, como que no podía aplicar a otras universidades y terminé pues yéndome a un college en Alemania. Ya entendí. Okay. Porque me tocaba repetir todo lo que vi en los últimos 2 años de universidad, de colegio, me tocó repetirlo en el college, porque no pasé matemáticas. O sea, era una gran lección de vida. Ya me fui a estudiar allá, a un pueblito que es bien famoso en la mara que se va a estudiar a Alemania, que se llama Darmstadt, que queda como a 10, 15 minutos de Frankfurt. Y pues el pueblo es bonito, pues, pero tampoco es como lo que uno espera cuando quiere ir a estudiarse afuera. Y más yo, que soy así como una persona bien sociable y de ver qué hacer, ahí no había mucho que hacer. Entonces, nada, me fui. No, vino Navidad del 2016 o 2015, no me acuerdo. Pero cabal, en Navidad me vine como de visita, el mes de vacación, y ya estando aquí me agarró ya no regresaste. ya sabes qué, vea, y ya no me regresé. Mis papás no me hablaron como por 2 meses porque según ellos era la peor decisión de mi vida. Ya mi mamá, ya viéndome graduado de aquí de la Mónica y todo, pues ya como que ya me pidió perdón, vea, que quizás los planes de Dios no eran esos, vea, ella súper así como creyente, entonces dijo, quizás eso era, y ajá, vea, la cosa es que... Curiosamente, Ajá. como te digo, no lo quiero hacer de mí, pero comparto para quienes nos están escuchando y viendo ahorita en este podcast. Yo también soy de los regresados. Vaya, imagínate. Yo soy del liceo francés y fui a estudiar a Francia, pero me regresé a los 8 o 9 meses. Sí, es que... y por varias razones, ¿no? Y esto creo que para la juventud va a ser súper importante. Y antes que sigamos profundizando más, tenemos lo que me estás contando, pero... es importante para todos aquellos que están pensando o que tienen la oportunidad de salir a estudiar afuera, es importante que la piensen varias veces. No necesariamente ir a estudiar afuera es lo mejor, es lo más atractivo, puede ser incluso algo sumamente contraproducente, sí, que te puede llevar a lugares en los que no quieres estar. En mi caso, a mí sí me fue mal, sí entré en un proceso de alguna manera depresivo, ¿no? Y este tema, el fallarle a tus papás. Quizás, para profundizar, contame, ¿fue fácil manejar esta situación? ¿Cómo la gestionaste? ¿Considerarías que esta fue alguna de tus primeras experiencias de fracaso? Fíjate que sí, creería yo que sí, pero ya como proyectándome ya en el presente, sí no creo que haya sido como un total fracaso, porque probablemente... no estaría aquí hablando de esto, probablemente no estaría emprendiendo, ¿vea? O sea, sí fue complicado desde el momento en que me fui allá, pues por piqui, ¿vea? Yo quería un lugar donde yo me sintiera cómodo, donde vivir. No encontraba por andar buscando ese lugar perfecto, porque yo soy así de perfeccionista, ¿vea? Entonces me tocó vivir con varios amigos en ese periodo que estuve, en unos hotelitos, y o sea... parecía así nómada, moviéndome de lado a lado, entonces como que eso tampoco colaboró como que mi experiencia en Alemania fuera buena. También, como te digo, que estuve en este college donde va mucha gente que es de Asia o de estos países como más occidentales que no saben alemán, no saben de muchos temas, y yo llegaba a clases y literalmente era lo que había visto en primer año aquí en el colegio. Entonces se volvió súper monótona mi vida allá, o sea, trataba como de salir de lo común, vea, como para divagarme un poco. Pues, o sea, hice unas cosas que... Bueno, hasta estuve moviendo carros en una feria de carros que hay en Frankfurt, que es la más grande. Vendí boletos como que fuera de los del estadio. Moví carros con unos amigos. O sea, nosotros en mi vida había movido trailers y me miraban mirando vía como que era el aeropuerto. O sea, hice de todo como para poderme como salir de esta monotonía que me tenía así como agobiado. El clima no me colaboraba, ¿vea? Que a mí detesto que el clima esté oscuro. Y allá era a las 8 de la mañana y estaba como que eran las 7 de la noche, ¿vea? Entonces, nada, cuando me vine, pues, como te estaba contando, en diciembre, pues que una época súper alegre, todos mis amigos estaban acá, me agarró eso de que no me quiero ir, y clavado que no me quería ir, obviamente con ese miedo de, pues, decirle a mis papás, mira, no me voy a ir, ¿vea? Yo ya les había mencionado de estudiar acá, de estudiar en otros lugares, se probó estudiar, por ponerte un ejemplo, en España, y por dundo fallé con una cosa en la aplicación y me iba a tocar aplicar en un año después. Y entonces cuando les di la noticia a mis papás, pues fue la negociación de mi papá, o te vas
o te quedas aquí trabajando. ¿Vea? Claro. Y fue como, bueno, me voy a ir, ¿vea? Y ahí fue que fue toda esa historia. Ya cuando me quedé, fue como que les dije, no, mi plan, pues, la Mónica siempre había estado como entre las opciones, y les dije, bueno, quiero entrar aquí, vea, démosle, porfa, que no sé qué, que no sé cuánto, va, haz lo que querrás, vea, la típica de los papás, vea, pero es el peor error, que va. Y ajá, o sea, como te digo, mis papás no me hablaron 2 meses, así que solo de bola y adiós que llegaba a la casa y de ahí, nada. O sea, ¿Emocionalmente te afectó de alguna manera o Fíjate simplemente vos tenías claridad de que este era tu camino y sos de estas personas que les es fácil entender que primero uno y después? Fíjate que fue una mezcla de las dos cosas, porque yo digamos que sí no soy una persona tan como receptiva como a sentirme tan agobiado o sentirme mal por lo que otras personas piensan de mí. Siempre he sido bien Súper irreverente. Bien. Y creo que los profesores de aquí, la Mónica, lo pueden decir, vea. Pero sí, obviamente siempre tuve la duda, porque siempre he sido como bastante como overthinker. Entonces siempre tuve la duda como que, ¿y será que quedarme fue lo correcto? O sea, porque al final, digamos, por poner un ejemplo, sí, claro, ese medio año fue súper chivo con mis amigos y la fregadera, empecé la uva, ¿va? Pero en junio mis amigos se fueron a Alemania. Ya, claro. Y entonces me quedé sin mis amigos, que eran mis amigos de toda la vida, conociendo amigos aquí en la universidad, conociendo amigos de otro lugar. Entonces como que al final la experiencia de aventarte al agua y no conocer a nadie, la tuve aquí como la hubiera tenido allá en Europa. Entonces, vea, siempre te da como esa duda de que habrá sido la decisión correcta, habrá sido la decisión incorrecta, pero siempre estuve como claro, no, o sea, siento que aquí puedo tener mi camino, ¿sabes? Como que me siento cómodo, y para mí como sentirme cómodo siento que es bien primordial para poder rendir al nivel que yo espero rendir. O sea, si vos estás incómodo, no te sentís bien, a veces no terminas de dar como lo mejor de vos, ¿sabes? Entonces sí tenía eso bien claro. Vea, obviamente, como te digo, fue esa etapa de que sí me sentí que había decepcionado a mis papás, vea. Claro. Más que, pues sí, o sea, siempre, como te digo, he sido una persona bien sociable, salir a fregar y todo. Entonces mi papá era como, te quedaste aquí solo por joder, vea. Y era como, ay, vea. O sea, y tener ese martilleo constante de que no, vea. Pero al final, pues, como te digo, vea, yo siempre he sido como de saber qué es lo que quiero y no me dejé llevar tanto por eso, vea. Y me sentía bien cómodo, pues, ya estando acá, vea, y empezando la universidad y todo. Solo para que vayamos aterrizando y tratando de sacar el aprendizaje de este episodio. Estamos aquí realmente personas, voy a decir jóvenes, bastante jóvenes. Y creo que el mensaje de este podcast debería ir más enfocado hacia los que están a punto de entrar a la universidad o los que están en sus primeros años de universidad. El colegio es una burbujita y vas a estar con tu grupito de amigos y vas a creer en tu último año que sos el rey de este planeta, del universo, y te sentís súper poderoso. Y conforme vas empezando a crecer en este proceso de tu vida universitaria o ya de escoger tu carrera profesional, todo va a ir cambiando. Y lo que quiero también insistir es, no solo va a ir cambiando tu círculo de amigos, Sí. no solo va a ir cambiando las diferentes experiencias, tanto profesionales, laborales, de vida que vas a tener, pero vayan cambiando un montón de cosas. Y yo soy un poquito mayor que vos, no mucho, pero soy un poquito mayor que vos. Después que salí de la universidad, y ya vamos a entrar a esto, todavía es otro cambio. Sí. Y cada vez, cada quien empieza a agarrar más por su camino y cada vez más la gente se va enfocando en lo que le gusta o lo que le apasiona o lo que le toca. Ajá. Entonces, quizás para ir conectándose a eso. Entonces, para ustedes jóvenes, el mensaje es, primero piensen antes de actuar y piensen bastante. No sobrepiensen, pero sí analicen y tomen decisiones críticas y analizadas. No se vayan por lo que en teoría es conveniente o no se vayan en teoría por lo que sus papás o la sociedad quiere. Vayan un poquito más profundo y vayan tratando de conocerse a ustedes mismos. Y atrévanse, no es tan fácil. Creo que añadiendo a lo que Dale, estás por favor. diciendo, también creo que ser consciente de que cada cambio que haces así como esas etapas te va a llevar afuera de tu zona de confort. Y creo que, como vos decías, que te sentís el rey del mundo y todo eso, vos estás encerrado en eso de que te acabas de graduar, que todos nos vamos a estudiar afuera, que no sé qué, pero no realizás lo que significa realmente salir de tu casa, no tener a tus papás que te van a estar esperando,
que tenés que irte a cocinar vos, lavarte la ropa vos, estudiar. O sea, ¿sabes? Uno no va con esa idea por más que tenga amigos que hayan estado ya con experiencia y todo. Al final uno como que no dimensiona el cambio, ¿ve? Entonces creo que sí es bien importante que estés consciente que vas a salir de la zona de confort y que va a haber incomodidad. Y al final creo que de eso se trata, ir buscando esta incomodidad, pero una incomodidad manejable, pensada, porque también entendamos, hay límites y no somos Supermans, y sobre todo también hay una curva de aprendizaje. Creo que una incomodidad nutritiva, me gusta llamarlo. Me gusta eso. Ajá. Hablando de estas incomodidades o hablando de estas salidas de esta zona de confort, o más bien dicho, hablando de entrar a la vida real. Contanos un poco más de tu trayectoria profesional. Okay. Si es que la has tenido, o más bien dicho, explícanos cómo fue tu proceso, no como estudiante dentro de la escuela, sino que si mientras estabas estudiando estabas trabajando o qué estabas haciendo y qué pasó cuando te graduaste. Porque yo tengo entendido que esto empezó casi que... Sí, saliendo de aquí. Entonces, por favor, iluminanos, inspirarnos. Creería yo que uno de mis biggest regrets fue eso de no haber como haber tenido esta como dirección de a dónde quería trabajar o a dónde me quería enfocar, sino que me iba más por lo que me gustaba. Como te digo, yo siempre he sido así bien de salir de fiesta, de conocer gente y todo eso. Y esa fue mi primera experiencia como ya profesional, ¿verdad? Por así decirlo. Yo comencé a trabajar en segundo año, empecé trabajando en Chafa, Gastrobar, como community manager, ¿vea? Que al final le dicen community manager y haces de todo, ¿vea? Fue una experiencia interesante porque me di cuenta, o sea, me di como varios encontrones con la vida ya profesional así a full, ¿vea? Para mí fue chivísimo cuando me dieron el trabajo porque obviamente yo iba ahí todos los viernes y los sábados y el estar trabajando ahí significaba que iba a ser el salsita, ¿ve? O sea, yo podía entrar a quien quisiera, yo podía, o sea, ¿me entendés? Hacer y deshacer casi que lo que había en el bar. Lo chivo fue de que con mi jefe directo, que se llama Eduardo Flores, que le mando saluditos, buena onda Eduardo, con él trabajamos juntos. Y fue chivo porque él había tenido también experiencias trabajando ya él trabajaba en Cihuatán también simultáneamente. Entonces como que ya tenía mucho más trayectoria trabajando en ámbitos profesionales y todo, y como que me enseñó bastante, vea, cómo manejarme en todo esto. Creamos cosas bien chivas, como fiestas así bien memorables que logramos hacer con él, vea, ahí en Chafa. Como que esa parte estuvo súper bien. Sin embargo, sí tuve mi encontrón ya fuerte con, como te digo, con el ámbito profesional cuando me fui de ahí. Pasé como 1 año y medio trabajando ahí, 2 años casi, donde todo fue color de rosa al principio, pero ya cuando empezás a ver que el trabajo, qué es lo que implicaba, y ya no era tanto de ir a disfrutar porque me tocaba estar en las noches grabando, subiendo contenido, entonces ya la fiesta ya no era lo mismo porque yo salía a las 12 de la noche y después todos mis amigos ya andaban ya bien surumbos y yo bien fresco. Entonces como que dejó de gustarme tanto porque yo ya no tenía como la diversión, ¿sabes? Como mi lugar de diversión se volvió mi trabajo. Y yo dije, no sé por qué no pensé en eso. Interesante. Vea, o sea, uno a veces dice, qué chivo trabajar ahí, pero al final quizás si ese lugar es tu lugar donde vos te vas a divagar, como que al final que se vuelva tu trabajo termina siendo contraproducente, vea. Entonces comenzó como ya esa incomodidad que ya no era nutritiva, sino que ya era tóxica. Y entonces, como siguiendo consejos de mi papá y de algunos amigos, hice que me echaran. O sea, yo no iba a renunciar porque si no, no me iban a dar mi tiempo. Interesante. Y entonces, bueno, empecé pues obviamente como a ser un poco más deficiente en algunas cosas. Y así, y se dio la oportunidad donde pues claramente me dijeron, mira, hasta aquí llegas. Y yo, bueno, gracias a Dios, me voy, saludos, y de la nada llega el tiempo donde vos declaras la renta, ¿vea? Y entonces resultó que en teoría a mí me habían quitado la renta y me dijo el contador de mi papá, mira, si te van a devolver pisto. Y yo, ¿y cuánto? Y me sacó el cálculo y eran como $700. Pues, o sea, para mí en esos tiempos era como, ¡wow! ¡Qué chivo! ¿Vea? Con esto voy a tener para ir a fregar, que va. Llega el periodo de declaración de renta y resultó que me habían quitado la renta de mi salario, lo retenían, pero nunca lo declararon. Entonces, ¿qué sucedió?
A mí no me volvieron el dinero esa vez. Y dejando de lado eso, pues me puse a investigar con algunas de las personas con las que yo conocí ahí, vea, y resultó que no le pagaban a nadie la renta. Y entonces ahí sí ya me entró el superhéroe social y yo dije, qué mala onda con la mara que realmente sí lo va a necesitar para algo. ¿Sabes? Qué sé yo, para comprar útiles para sus hijos, comida, o sea, yo lo iba a ocupar para ir a joder, por así decirlo. Pero hay gente que sí, de verdad, lo necesitaba. Y entonces me impactó la irresponsabilidad de la parte administrativa de haber sido tan descuidados con eso, ¿sabes? Y entonces me puse la capa de superhéroe, como te digo, y yo fui, les metí una demanda en la fiscalía y sí procedió. Comenzaron a pagar por poquitos. Claramente, a mí, a esta fecha, no me han pagado. No, y no te van a pagar. Por desgracia cayó la pandemia y eso le dio más amnistía a todo esto, ¿vea? Y ahí pasó. Sin embargo, sí me di cuenta que a ciertas personas sí les habían pagado y con eso yo me di por servido de que había por lo menos shake the tree, ¿vea? Y como he hecho mi statement de que no me parece esas prácticas, ¿sabes? Y ahí fue como que yo me di cuenta, no quiero ser así, ¿vea? Ya vamos a hablar un poco de lo que, ya vamos a hablar de lo que implica, o más bien dicho, de la responsabilidad de ser un superhéroe. Y con superhéroe hablemos de emprendedores. Ajá. De los buenos, Sí, ¿me entendés? ajá. Ajá. Ya vamos a hablar y entrar en ese rollo y que nos contés. Pues esa fue como mi primera experiencia, así como mala y buena, ¿vea? En cierto punto. Irónicamente, terminé trabajando en circo al mes, porque justo el dueño de circo es bien amigo mío y me dijo, venite, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se llama? Gerente de mercadeo. Y yo dije, bueno, ya gerente, vea, de mercadeo, qué chivo. Ya no iba a estar tanto en la parte de estar subiendo historias y haciendo cosas de diseño, sino que ya era más como ver la parte de cómo se manejaba todo, ¿vea? Sin embargo, después de los 2 meses yo sentí que sí estábamos trabajando súper chido y todo, pero yo dije, pues, mi papá es empresario de 30 y ficha de años. Eso es interesante. Y yo dije, ¿y por qué no le ayudo a mi papá? ¿Sabes? Él está pagando la universidad y los beneficios se los está llevando alguien más. Entonces tomé la decisión de dejar el trabajo a los 2 meses. O sea, fue mala movida porque también ya ahorita ya manejando una empresa te das cuenta que también cuando vos estás fichando a alguien para contratación, alguien que salta demasiado rápido de trabajo, es un red flag. Sí, no, claro. Entonces me fui a trabajar donde mi papá y esa fue otra historia. O sea, ahí me enteré de qué es trabajar con un negocio familiar. Ajá. Y por más que yo quiera a mi papá, él y yo en los negocios no pegamos. Me imagino que también el tema generacional tiene mucho que ver. Y la Totalmente, o sea, eso iba, ¿vea? O sea, literalmente éramos los opuestos. Él es súper old school, obviamente, como él tuvo su manera de llevar sus cosas y ha llegado este choque generacional donde ya tienen que haber cambios y no lo has querido hacer. Y yo fui la ola que vino a mostrar este cambio siendo el hijo, ¿vea? Entonces, o sea, yo empecé a trabajar, ¿vea? Como con las cosas básicas que no tenía, por ejemplo, toda la parte de misión y toda esta parte corporativa, ¿vea? Que es como la identidad de la empresa, estaba ya bien añejada, ¿vea? Entonces había que refrescarla, refresqué todo eso, me metí en procesos para todos los empleados, para ver como que todo el taller se manejara bien, ¿vea? Y todo esto. Sin embargo, ya cuando nos metimos a la parte de llevar la parte digital a la empresa, ahí fue donde empezaron como los problemas, ¿vea? Mi papá no le tenía mucha fe como a que la publicidad, que eso era un gasto, que va. Entonces, ahí empezaron las confrontaciones, ¿vea? Y era, obviamente, como es mi papá, ¿vea? No hay una claridad, como es bien delgada la línea entre qué es tu jefe y qué es tu papá, ¿vea? Entonces, o sea, eran gritadas así en la oficina monumentales, ¿vea? O sea, no me siento orgulloso de eso, pues, porque obviamente es mi papá. Pero por la misma parte de que ellos yo siempre les digo, vea, ustedes fueron los que me criaron así, vea, que yo siempre expusiera lo que yo pienso y mi opinión incomode o no incomode, yo siempre la voy a dar. O sea, soy bien directo y soy así bien, como dicen, sin pelos en la lengua, porque realmente no me llega a andar con rodeos. Entonces, esa confrontación, vea, y obviamente no funcionó. Yo sí, esa vez, si te digo que así me sentí un poco defraudado, yo ya se lo compartí a mi papá, porque me impactó que
él teniendo en cuenta que a mí trabajar ahí y todo lo que yo estaba dando era pro, porque yo de ahí vivía. O sea, no me hacía sentido que él lo viera como algo malo, ¿sabes? Como algo que yo estaba tratando de afectar. Aunque probablemente no lo miraba así exactamente, pero esa es la impresión que me daba. Y sí me sentí bien defraudado y sí me sentí como, puya, ¿qué onda? Vea? O sea, soy su hijo, quiero lo mejor para todos y no me quiere hacer caso. Entonces decidí marcharme, vean, por ahí. Y pasé el año y algo que faltaba para la graduación de aquí, de la universidad, solamente dedicándome a estudiar y a hacer nada. Ok. Pero vamos llegando, tuve mis pininos ahí, vea, que como te conté de chiquito, pues había vendido cosas como en el colegio, en la colonia habían eventos, llevaba gaseosos y cosas así. Siempre tuve esa como afinidad por vender y por negociar. O sea, me llegaba a hacer billetes de chiquito. Claro. Y también mi papá, pues que tuve el ejemplo pues de él, vea, y yo dije, no hombre, yo sí, así, vea, me llega como es. Entonces, viendo internet me aparecieron mis pulseras de paracord, que es una pita que es para paracaidismo. Y yo dije, bueno, aquí no venden estas cosas. Y uno de hombre solo anda el reloj y no anda nada. O sea, o andas una pulsera demasiado como femenina, dije. Entonces, quizás fuera buena idea traer algo así. Y fue mi primera vez que yo me puse en contacto así en frío con una empresa que no conocía. O sea, rompí mis miedos de que me rechazaran en ese sentido. Dejé el overthinking y yo le escribí, hola Rodco, miren, yo quiero tener sus pulseras para la venta aquí en El Salvador, vea. Ya empecé a meter un poco de pajita, vea, que para Centroamérica, que lo vamos a meter acá, que no hay que, conseguí el trato. Me empezaron a mandar la distribución con un precio súper como que yo les estaba comprando un gran montón. Y sí, era una cantidad decente, era un par de cientos, pero tampoco eran miles, ¿sabes? Y me cae aquí, vea, la caja con el montón de pulseras y yo, y entonces, ¿cómo las vendo, vea? Empecé a crear el Instagram y todo, empecé a moverlos aquí con la mara de la escuela, vea, fueron los primeros en andar aquí las pulseras y los primeros modelos, vea, de mano para tomar fotos y todo. Comenzamos a venderlas y de la nada fue como que yo dije, no, necesito tener como un punto de venta como más masivo, ¿sabes? Porque si no me iba a tardar 10 años en vender las 500 pulseras que había traído. Interesante. Y me puse a pensar, vea, dónde pudiera ser un buen lugar donde alguien pudiera querer comprar esto, ¿sabes? Y no sé por qué se me vino a la mente esta barbería de Mustache. Ajá. Yo dije, esta barbería es como para machos, vea, así. ¿No? Entonces, voy a probar, dije. Escribí en Instagram, hola, mira, soy el distribuidor de Rodco, El Salvador, vea, así se llama la marca. Yo me presenté como que era el mero macizo de las pulseras y no sabían que en la casa tenía todo. Solo te voy a interrumpir. Dale. Porque hemos avanzado bastante y quiero que, como siempre, aterricemos. Primero me voy a ir a la parte familiar. Ajá. Y de esta experiencia, más que de trabajo, siempre está esta incógnita, este dilema de si ser emprendedor, o sea, si se nace o uno se convierte en emprendedor. Sí. Y al final, quizás no hay una respuesta absoluta, pero yo les comparto lo que estamos discutiendo aquí o lo que se puede ver aquí o analizar en este espacio. Y es que quizás uno lo trae, es decir, desde chiquito Richard estaba vendiendo, le gustaba el pisto, el business, como dice, pero también hay un tema de contexto y de entorno. No es lo mismo, y les doy un ejemplo, no es lo mismo ser el hijo de un multimillonario empresario. Claro. Que justamente lo has visto detrás de un escritorio, o lo ves con un saco y corbata, o lo ves bajo ese nivel de trabajo, a ser el hijo de un empleado tradicional, que no es que uno esté bien o mal, simplemente son diferentes. Contexto y entorno también tienen que ver. Entonces creo que es importante también que ustedes entiendan que con quién se rodeen, no importa dónde hayas nacido, pero es un tema de a dónde estás ahorita y a dónde quieres llegar. Entonces, con quién te rodees, quiénes van a ser tus ejemplos a seguir, quiénes son tus mentores, quiénes son tus socios, tus aliados, tus amigos, quién es tu círculo, va a influir un montón en esta capacidad de generar pisto. Y con capacidad de generar pisto me refiero a ser emprendedor. En tu caso, el representante en Centroamérica de Rodco, imagínate.
Y entonces aquí hago también la otra lección. Si es que miren, el primer gran paso para ser emprendedor exitoso. Creértelo. Creértelo vos mismo. Aquí está. Si es que si no se la creen ustedes mismos, si no te la crees vos, realmente no sirve de nada. Entonces, partan primero de trabajar el mindset. Obviamente con el mindset van a venir un montón de necesidades nuevas. Cuidar tu salud, cuidarte, o sea, cuidar múltiples cosas alrededor. Sí. Pero aquí empieza todo. ¿Vea? Seguimos contando para que lleguemos ya a The Shoe Spot, que ya tenemos que entrar, nos hemos extendido, pero creo que es importante que entendamos la importancia del contexto. Y por eso hacemos siempre ese trabajo de ir al pasado para luego llegar al presente. Sí, no, para ver la formación y la Contanos de Mustache, Rodcom y demás, y ya pasamos después. Sí, no, mira, ya casi que solo para finalizar eso, vea, sí, lo logramos meter en The Mustache, se vendieron súper bien, fue una súper buena experiencia, pero después, obviamente, como cualquier producto así como de moda, decayó, vea. Pero se fueron y se pelonearon varias órdenes que tuve que pedir, o sea, si al final sí se movió ahí, se movieron en Body Impact también, en todas las sucursales, o sea que logré tener esa como conexión en retail, vea. Sí me gustaría agregarte y contarte una cosita más rápida, porque fue una de las experiencias que sí me downgradeó hace un montón. Favor. Y fue que después de eso, de las pulseras, se me metió la pila, bueno, traigamos algo más. Y le dije a mi papá, mira, traigamos algo más, vea, que no sé qué, algo más de consumo masivo, que no se vaya a perder de moda. Yo buscando inversor, o sea, fue mi primer como touch point de venir y pedir pisto. ¿Vea? Me encanta, súper bien, bien. Y entonces le dije a mi papá, mira, fíjate que esta bebida, que está bien interesante, que no la venden acá. El For Loco. Y entonces mi papá me dijo, ¿y eso qué es? Vea, y eso no te va a dar, no es qué, porque estaba todo, en esa época que te daba palpitaciones y que había gente que se había muerto, mi papá le dijo, vea. Y entonces yo le dije, sí, pero ya cambiaron, que no sé qué, la fórmula, Y entonces me dijo, bueno, escribiles. Y entonces vino otra vez la pajística, hola, mira, tenemos distribución aquí, acá, Conseguimos la reunión con For Loco de Panamá, vinieron acá a reunirse con nosotros. Me dieron una votación como de 60 For Locos que nos los tuvimos que tomar arduamente con mis amigos. Vea, tuvimos la reunión y todo. Pero lo interesante de esto era de que aquí nosotros éramos rookies en la parte de retail y de distribución de un producto tan masivo. Interesante. Y entonces estábamos compitiendo contra Premier, creo que era, de distribución. Y fue como que yo dije, ok, entonces, ¿qué le puedo ofrecer yo diferente a estos? ¿Vea? Y preparé una presentación donde literalmente nosotros le decíamos que, a diferencia de una empresa donde ya tienen un catálogo de productos donde se tienen que dividir el tiempo en 100 productos, nosotros a For Loco le íbamos a dedicar el 100%. ¿Vea? Y entonces los chavos como que todavía sí se la pensaron así bastante porque sí tuvimos bastante comunicación después. No fue un no, miren, fíjense que no, ¿vea? De un solo, sino que sí tuvimos comunicación. Lamentablemente al final pues optaron por la experiencia más que por alguien que iba empezando. ¿Vea? Y realmente creo que también nos salvamos porque siento que no teníamos la infraestructura como para poder manejar ese tipo de negocio. ¿Vea? Pero qué interesante. Yo creo que, de verdad, vuelvo a insistir, fíjense que aquí se trata de tirarse, yo siempre lo he dicho y todos los emprendedores se lo van a decir, el emprendedor es aquel que se tira del barranco. Obviamente yo siempre digo, no te tiras a ciegas, en teoría te tiras con cierto cálculo. Con ciertas herramientas al menos, o quizás al menos con una bolsa para que no caigas tan rápido. Y mientras vas ahí, vas preparándote, ¿no? Y a veces hago analogías donde, por ejemplo, tu gasolina es el marketing, ¿vea? Tu motor es este plan de operaciones y cómo va a funcionar esta máquina, ¿vea? Total. Y ya vas metiéndole también el cuerpo y demás, ¿no? Vas armando el avión en la caída. Pero al final el que no prueba no gana. El que no llora no mama. Cabal. Vea. Pedid y se os dará, dicen también por ahí. Entonces creo que al final la clave es que traten, que pregunten. Y recuérdense, siempre les van a decir que no. Al menos 50, 60, 100 veces. Pero siempre va a llegar un sí si ustedes insisten. Insistir, persistir, más nunca desistir. Fíjate que para mí una frase que tengo así como bien como de mantra es que no te digas no a vos mismo. Porque uno siempre dice, ay no, pero es que me van a decir que no, porque probablemente no tengo experiencia. Pero nunca sabes quién te puede abrir la puerta, quién te va a decir dale. O sea, al final, si vos te empezás diciendo que no, ya desde ahí vas perdiendo la batalla. Pues, o sea, entonces yo siempre he tenido eso.
Y sí lo he aplicado bastante, pues ya como, ya más de adulto, digamos, a perder el miedo a que te digan que no, pues, o sea, uno siempre de bicho tiene esa como de, ay, no, qué feo, el miedo es ese rechazo, ¿verdad? Pero poco a poco te va valiendo. Sí, pues y sí. creo que al final eso es bien importante para poder, como vos decís, aventarte y probar, pues, o sea, porque si no probas, pues nunca vas a saber qué pudo haber pasado. No, y al final la misma experiencia te va a ir dando también esa experiencia, Sí. valga la redundancia, como Sí. para también hacer mejor y más cosas. Nos hemos extendido, pero está bien, vamos bien. Ahí méteme freno porque es bien hablantín. No, no, pero vamos bien, vamos bien. Entremos en materia. Ok. ¿Qué es The Shoe Spot? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Qué ondas con The Shoe Ok. Spot? Vaya, mira, Danos el contexto, The Shoe danos Spot, historia. ajá, The Shoe Spot nació justo después de esos últimos intentos de aquí de la escuela, ¿vea? De ya el proceso para graduarme de aquí. Ya vamos a hablar de eso. Pero Interesante la decisión por qué lo hicimos. Vea, yo sí tenía un cierto, socio. eran dos, me acuerdo. Tenía un socio. ¿Y por qué lo hicimos? Y fue porque aquí creo que habían 3 modos para graduarte: investigación, emprendimiento Y proyectos. y proyectos. Y vimos los otros 2 y yo dije, investigar así, de que me voy a ir a meter a leer y no. Y de eso de que ir a hacerle un proyecto a alguien para que después lo implemente y después me dé cólera, Interesante. no, dije yo. Entonces, vámonos por lo más chiche, Ajá. emprender. Resultó, vea, que fue lo contrario porque llevaba investigación y proyectos en lo mismo. Sí. O sea, irónicamente. Sí, ¿verdad? para mis estudiantes y los que hacen tesis en emprendimiento, Piénsenlo. yo se los he dicho, no es el formato más No, fácil, para es nada. para aquellos que verdaderamente quieren emprender. Ajá. Y ya vamos a hablar y pondré más en contexto para aquellos que no son mónicos, pero qué chivo lo que me estás contando, porque no sabía que era exactamente así. Sí, pues lo interesante fue que en ese momento fue como, bueno, yo voy a hacer algo de emprendimiento, no sabía con quién iba a hacer esto. Interesante. Creo que sí era necesario que fueran duplas, creo que sí, en ese tiempo creo que Creo era que requisito. usted, no, en realidad no era requisito, pero por algo, Bueno, por algo lo hicimos. hiciste eso. La cosa es que con Diego, vea que también se graduó de acá, éramos bien amigos aquí estando en la universidad. Él ya no vive acá, por eso es que ya no somos tan cercanos, pero éramos súper chéveres. Y entonces, casualmente en unas vueltas que, bueno, otros side business que yo tengo es que traigo carros, los arreglo y los vendo. Ah, Es un businero, ajá, es businero. un extra que tengo ahí, entonces casualmente Facturando aquí. ajá, veníamos de ver un carro y yo venía en el carro, vea, con el celular y de la nada me salió un anuncio de unas toallitas húmedas para limpiar zapatos. Ok. Y yo, bueno, esto fuera chivo traerlo, dije yo. O sea, lo primero fue traer algo. Solo Vea. hago la pausa. Ajá. Perdón, ¿se dan cuenta del chip? Ahí Steve Jobs dice o decía connecting the dots. Siempre en algún momento tú ibas a hacer una conexión específica. Y aquí escucharon lo que dijo Richard, voy a traer algo. Si ya había traído algo una vez, ya había el intento de traer una marca masiva. Entonces creo que, o sea, vayamos entendiendo cómo se va también activando este chip. Al final emprender es como hacer ejercicio, es desarrollar un músculo. Es Sí. pura experiencia. Sí, experiencia. Dale, seguí, solo para ustedes. Y entonces fue como que me nació eso, vea, me metí a investigar un poco. En el carro iba Diego conmigo, vea, yo le dije como, mira, tío, vea, porque si nos decíamos, mira, tío, esto, que no sé qué, y fue como, está interesante, que no sé qué, ahí quedó. Pero yo me puse a investigar un poco más, vea, viendo marcas, viendo no sé qué, mandé a pedir un kit de limpieza, probé con unos zapatos y yo vi que no le hizo ni cosquillas y yo, a la perica, y esto no es tan fácil como esperaba, vea. Casualmente Diego era súper fan de los zapatos, o sea, él sabía, Eso quería entender. ajá, Súper. cuál era el Jordan tal, vea. Y era como yo, brother, como sabes, porque hay como 70 Jordans. Y cada año sacan 10,000 colores diferentes y se los podía todos. O sea, era increíble Interesante. como era en una enciclopedia de zapatos, vea. Y entonces fue como que dije, está interesante, le dije yo. Ya sentándonos a hablar, le dije, mira, se me ocurre esta idea. Y es que aquí no hay un lugar donde vos puedes llevar tus zapatos a que te los limpien. Y me dijo, ¿y las lavanderías? Y yo, no, ninguno. O sea, a mí me los limpia mi mamá.
Vea, y digo, sí, vea, es cierto, vea. Y entonces empezamos a platicar y chocó exactamente con el momento donde teníamos que tomar una decisión. ¿Qué íbamos a hacer para graduarnos? Le dije, maje, démosle, vea, o sea, armemos un negocio. Vea, así el típico meme, armemos un negocio. Entonces, fue cabal y Diego fue como que démosle, sí, la verdad es que está bien interesante esto. Y de paso, pues, cuando yo se lo comenté a él, yo siempre lo he dicho, vea, a mí me gusta y ha sido quizás una de las lecciones como más importantes, que probablemente las vamos a tocar más al final, pero tener un socio también te ayuda como un montón a pivotear ideas, vea, y yo necesitaba a alguien también que fuera como un down to earth, porque yo a veces soy demasiado pelado con mis ideas y me imagino un millón cosas. O sea, hasta mi mamá me dice que vos sos bien pelado con tus cosas, hasta mis fiestas de cumpleaños son unas babosadas que me dice, ¿por qué haces esto? Pues, o sea, una locura, y la gente que me conoce sabe, o sea, que siempre he sido así. Entonces yo necesitaba a alguien que me dijera, no, mejor hagamos esto. Interesante. Y Diego siempre ha sido como un poco más sensato en esas cosas. Entonces yo dije, aquí está el loco y aquí está el que calma, o sea, como que vea. Y entonces yo dije, no, es súper bueno, nos llevamos bien, sí. Le gustan los zapatos. El loco y el tranquilo, siempre esa fórmula funciona. Ajá. A veces puede ser atómico y pueden haber roces, sí. Pero funciona Pero igual bien. que en un matrimonio, entre más opuestos sean, creo que funciona mejor. Vea, yo nunca he estado casado, gracias a Dios, pero me imagino, vea, que así ha de ser. Sí. Y entonces fue como que dijimos, bueno, démosle. Y empezamos con el proceso del todo el... La tesis. Vea, y cómo le ponemos, vea, de nombre. Puya, y era como... Y de la nada, solo en mi casa estábamos ya medio trabajando el link Canvas, o yo no me acuerdo qué era. Y fue como que, puya, pongámosle de Shoe Spot. ¿Y por qué de Shoe Spot? Porque es un spot sucio y también es el spot para limpiar tus zapatos. O sea, esta vez se fue de palabra, vea. ¡Oh! Y fue como, puya, más éole, que no sé qué. Y fue como que cabal, empezamos con eso, le pusimos de Shoe Spot, hicimos el logo para empezar a trabajar toda la parte de la tesis. Y comenzamos ya con eso, vea. Lo interesante de todo esto, que creo que años anteriores había pasado la parte de todo esto de emprendimiento y creo que no habían llegado a la parte de ejecución. Lo habían dejado en papel. Y es que vos fuiste de las primeras Fui tesis. el primero. Ajá. Antes, quizás voy a poner en contexto y vamos a hacer el anuncio. Vamos a vender a nuestra querida institución, mi alma mater, Escuela Mónica Herrera. Y es que parte de los requisitos de graduación de la escuela es hacer una tesis. Ya lo hablamos, proyecto, investigación, y en su momento el programa Emprende de la Mónica Herrera creó este sistema de tesis para personas interesadas en emprender, la tesis en emprendimiento, que era justamente para estudiantes con estas ideas innovadoras o emprendedoras, o estudiantes un poco más rebeldes incluso, que en teoría no son tan académicos, aunque sea bien académico el proceso, pero la lógica es tener una especie de acompañamiento o un proceso de incubación por medio de una tesis. Sí. Que yo creo que al final eso fue lo que viviste. Sí, un totalmente. Aterrizaje de un buen plan de negocio con las herramientas necesarias para poder salir al mercado. Sí. Y tengo entendido que gracias a esta tesis había que ejecutarlo y salieron al mercado. Sí, o sea, era el requisito que al terminar la tesis tenías que, para graduarte, los 6 meses de ventas reales. Y entonces, bueno, fue como... Llegó el momento de empezar, vea, casualmente nos agarró media pandemia. Entonces fue bien complicado trabajar todo esto porque era todo remoto, vea. Sí. O sea, clases, era dormirnos a las 12, 1 de la mañana, escribiendo la tesis, pensando en mil cosas. Recordar que todo esto, ninguno tenía experiencia limpiando zapatos. Entonces era como inventarte el proceso desde cero. Qué bien. O sea, vimos videos de Mara en internet, o sea, y de ahí fuimos sacando lo que nos funcionaba, hasta que, cabal, llegó el momento de que nos liberaron de la prisión de la pandemia en agosto, y ya llevábamos preparado todo como el plan de mercadeo para el lanzamiento. ¿Vea? Y fue que empezamos ya a publicar en redes sociales, vea, que ya íbamos a abrir, por la buena suerte de nosotros, en donde estaba la empresa de mi papá, habían 2 cubículos de 2x2 conectados por un pasillito que no podías pasar si abrían la puerta, así de pequeño era.
Y fue como que, aquí démosle, vea. O sea, mi papá, su consejo fue, empieza con lo menos de inversión. Sí, eso es importante. Mi papá siempre ha sido una persona que tiende demasiado a pensar en el peor escenario. Yo soy un poco a pensar un poco intermedio. Bueno, entonces él me dijo, no, probá así no invertís tanto, si esto no te da, no te quedas con eso. Más porque era, obviamente imagínate el miedo de un papá, vea, se va a casar, se va a graduar mi hijo, va a empezar a trabajar en algo que no existe. No hay números en el país donde vos digas, vea, no es como que vos digas, voy a abrir una pupusería que ya sabes que donde la pongas, va a haber gente que va a querer comer pupusa. O sea, ¿quién iba a pensar en limpiar sus zapatos? Entonces, entiendo esa parte de miedo de mi papá y ese fue su consejo y fue como, va, entonces démosle aquí, vea. Ahí no íbamos a pagar renta, no pagamos luz, no pagamos agua. Entonces, con el dinero que me dieron de regalo de grabación y el dinero de Diego, juntamos unos magníficos $900 y con eso mandamos a pedir los productos, las mesas, compramos todo lo que nosotros consideramos en ese momento que iba a ser necesario para empezar. Vea, en base a los procesos imaginarios que nunca habíamos hecho. Vea, eso fue lo interesante, que desde un principio, ahorita va a sonar bien chistoso, pero predicábamos que éramos unos grandes expertos, unos grandes profesionales. Claro. Y realmente lo que habíamos experimentado era limpiar nuestros zapatos. Fake it till you make it. Ajá, fake it till you make it. Entonces, empezamos a cavar el 17 de agosto, aperturamos ya full y obviamente empezó la movedera primero con tus amigos. O sea, claro. Empezamos ya con The Shoe Spot, ya empezaron a llegar un par de cheros, vea, empezó a llegar conocidos de nuestros cheros y así como conociéndonos, vea. Lo único malo pues, fue que esta empresa quedaba allá por el Flor Blanca, sí. O sea, súper perdido en un pasaje. Vea, mi papá todavía de buena onda, que siempre ha sido bien especial el viejo. En una ventana nos mandó a poner un troquelado donde salía, ¿cómo se llama estos viniles que tengo ojitos? Sí, ajá. Perforado, un vinil perforado, perdón. Y con el logo, para que se viera que ahí era de Shoe Spot. Entonces era la chibolita en la ventana. Qué bien. Y una ventanita así, vea. Y entonces la mara con eso se ubicaba que ahí era de Shoe Spot. Entonces, todo el modelo de negocio también iba bien orientado a la parte del delivery, porque sabíamos que no todo el mundo iba a querer llegar hasta allá. Y nos tocó darnos cuenta de que lo que realmente significaba emprender. ¿De qué se dieron cuenta? Solo para que entiendan que no es así nomás. O sea, ya de por sí, vea, que ya con la parte de la tesis habíamos hecho finanzas, habíamos hecho mercadeo, habíamos hecho plan, o sea, cosas que la Mónica nos había dado un cierto acompañamiento, pero no éramos expertos en esto. Ya cuando empezamos la implementación, había que hacer todo. O sea, éramos los del delivery, los que limpiaban. Yo era de mercadeo, Diego era de finanzas, Diego llevaba la página web. Atender a los clientes. Entre los dos nos rifábamos, va, te toca a vos, ve, anda a vos. Y así, o sea, fue bien, o sea, chivo, pero al mismo tiempo fue bien retador, ¿sabes? Como romper con eso de que veníamos de estar bien al suave, que llegábamos a la casa a chilear cuando ya a las 8 había que estar en un lugar trabajando, vea. Y ver cómo movía la carreta, porque obviamente la Mara no nos conocía, la Mara no conocía el servicio, ni siquiera tenían la necesidad. O sea, a mí me gusta jactarme que nosotros empezamos este movimiento cultural y este hábito de que la gente ahora limpia sus zapatos con una dedicación que vas a pagar por eso. Porque es muy diferente a que te lo limpie tu mamá o tu empleada doméstica, a que lo hagas vos. No, y quizás, obviamente, se va a alargar demasiado si hablamos de cómo fue este proceso de tesis con detalle, pero también había una investigación detrás. Sí, no, totalmente. Un socio amante de este rollo de todos los zapatos y los tenis, o sea que al final se ha convertido no en un movimiento, en una cultura que obviamente viene de allá, de Estados Unidos, pero en un mundo globalizado donde tenemos internet, también se montaron sobre una tendencia en el momento justo y exacto. Sí, o sea, nos montamos en la ola cabal. Entonces también acuérdense, por ejemplo, uno de los casos de mayor éxito en nuestro país en temas de emprendimiento, Stardust Back, la empresa famosa de delivery que se vendió por X cantidad de pistas, o sea, timing. Sí. A veces puedes tener todas las variables listas y perfectas, el mejor plan de negocio, la mejor idea, la mejor marca, el mejor marketing, pero no estabas en el momento correcto. Y eso también va a ser importante que también lo
estén pendientes. Y solo para, antes Dale. de seguir, por eso es importante que ustedes, que vos que estás detrás de esta pantalla, entendás que ser emprendedor no es solo tener iniciativa, ser innovador, ser todólogo, hacer que las cosas pasen, sino que tiene que ver con estar en la jugada. Y más allá de estar en la jugada, es hacer la jugada. Y para hacer la jugada, tenés que estar informado, tenés que estar enterado, tenés que estar en la jugada. No se les olvide, por favor. Sí, no, y de hecho, fíjate que ahora que tocas esta parte, vea, fue bien. Sí, tuvimos esa parte de investigación y nuestros 2 asesores que tuvimos, bueno, uno fue Julito Ramírez, vea, que nos apoyó un montón, y también Cristian Sayas, vea, que fue súper clave. Vea, con Cristian somos súper cheros. Y Saludos, Cristian. Y él que... Y bueno, y Julito también. Saludos. Un crack, vea, como en esta parte de pensar en todo, o sea, nos orientó tan bien en esa parte. Y Julio también con la parte de cómo simplificar cosas, cómo no complicarnos, vea, todo esto. O sea, creo que tuvimos buenos asesores, ¿sabes? Y entonces tuvimos esta investigación, cabal, donde vos decís que vimos que había de competencia aquí, que no había. Casualmente había un chero mío, tenía algo similar en ese tiempo, que estaba empezando, el bicho estaba todavía en el colegio. Acababa de graduarse, creo yo. Y irónicamente cuando empezamos, vea, teníamos un lugar donde íbamos en común. Y yo no le había dicho, vea, y él se enteró, vea, después de que yo había abierto esto. Y él me dijo, mira, puya, vi que me vas a empezar a ponerme la competencia, que no sé qué. Y entonces ahí sí va a sonar bien cocky de mi parte, pero yo le dije, mira, competencia no vamos a hacerle. No, porque te voy a ganar. Hay que creerse, te voy a ganar el mercado en 2 meses. 2 meses ya no existía él. Entonces, o sea, como te digo, esa seguridad que vos tenés que tener de qué vas a hacer y esa planeación que tuvimos, por lo que tuvimos con la Mónica, o sea, teníamos planeado el año entero, ¿verdad? Cómo íbamos a hacer toda la parte de la venta, cómo íbamos a movernos para que la gente nos conociera. Toda esa parte la tuvimos y ese acompañamiento fue lo que nos ayudó a que realmente pudiéramos tener ese buen impulso a pegarle, ¿verdad? Y como te digo, comenzaron a llegar clientes ya después, a los 6 meses, ya de manera que ya era que nos conocía por pauta digital o por el boca a boca, que nosotros siempre le apostamos a esa parte del boca a boca. ¿Vea? O sea, yo por más que he estado aquí, vea, y que la pauta y todo eso te lo recomiendan un montón, yo siempre dije, es mejor darte a conocer por el buen servicio y la calidad a que pongas 10,000 anuncios y llegue gente y se vaya frustrada, vea. Vamos. Vamos bien. Nos hemos extendido un poquitito, pero vamos a cerrar con broche de oro. Sé que ya nos contaste, tu socio se fue, me imagino que hubo un tema ahí para dividir, pero no quiero que entremos tanto en detalle de eso. Quizás contame cómo es este proceso de pasar de un simple emprendimiento a, yo te pudiera decir, creo que ya es una pequeña empresa estructurada, con sistemas, con procesos. ¿Cómo se hace esto? Aparte de una planificación, aparte de trabajar y fajarse, pero ¿cuáles crees que han sido estos factores clave como para decir esto fue lo que me ha permitido llegar a este punto? Que para que entiendan, son 2 sucursales, ¿no? Sí, ya, 2 sucursales, Entonces, manejar los sucursales, manejar personal. Tengo entendido que sos un empresario responsable, que si pagas planilla, vea que si pagas renta. Prefiero no pagarme y pagar. Después de esta experiencia que contaste antes, entonces, totalmente. ¿Qué implica, digamos, esta excelencia operativa o esta posibilidad de crecer? Mira, creo que es bien complejo como responder esto así, porque no es como que yo pueda decirte tengo una fórmula, porque no realmente no existe. Yo me he ido formando a puro golpe, ¿vea? O sea, de hecho cuando abrimos la primera sucursal fue cuando tuve como el primer encontrón ya como la formalidad. Correcto. ¿Vea? Claramente pasamos de estar en un pasajito escondido donde nadie miraba a la calle Padres Aguilar, a la par del Paseo General Escalón, ¿vea? Donde pasan un montón de carros, donde había un gran rótulo que decía limpiamos zapatos. Claramente a los par de meses nos cayó Hacienda. Y obviamente en ese tiempo nosotros nos hacíamos los mareados. Muy bien, y con qué la buena parte historia de la contabilidad. ¿Vea? Entonces, no se les olvide. Fue bien dura esa parte, porque cuando yo me moví,
Mi papá siempre precavido como, y tenés para pagar el año del local. Vea. El año. Vea, o sea, él quería que yo tuviera el pisto para el Wow, año. miren esa, la vieja escuela también. Ajá, y yo, sí. Y yo tenía para pagar 2 meses. Yo creo que no sabían eso, así que hoy se van a enterar. Y me aventé, vea, y yo les dije, no, yo tengo, o sea, si ya funciona en un lugar donde no se ve, tiene que pegar aquí. Esta calle es perfecta, el tráfico es exacto, el mercado es el exacto al que le hemos apuntado. Démosle. Me aventé, vea, y empezamos a operar ahí, cabal nos cayó Hacienda, y ahí tocó empezar ya a tener una contabilidad formalita, vea. Digo formalita porque no estamos así full formal donde hacemos balances anuales, porque incluso mi contadora me dice, no es tan necesario porque no hay tanta estructura todavía tan formal, pero sí ya teníamos una contaduría que sí ya se declara todo, ¿vea? Entonces ahí fue el primer golpe porque yo no contaba con eso. No, claro. ¿Vea? Entonces la curva en la que la empresa empieza a agarrar onda, ¿vea? O sea, hay un periodo en el que te toca subir la cuesta de la montaña rusa. Varía dependiendo de la empresa, de cada empresa, pero yo más o menos ya la tengo medida que son 6-7 meses en los que vas a valer. Recuérdense en el mundo emprendedor el famoso Valle de la Muerte. Ajá. Que la clave es, vas a meter gasto, vas a tratar de inyectarle para que en teoría salgas adelante y la mayoría se quedan ahí. Tú lo logras. Ajá, lo logramos solucionar. Fíjate que yo creía que incluso esto es antes del Valle de la Muerte, porque el Valle de la Muerte creo que era cuando ya llegabas y después bajabas y después tenías que volver a subir, ¿verdad? Y creo que eso era el Valle de la Muerte, porque creo que el Valle de la Muerte lo estoy viviendo ahorita. Ah, bueno. Ajá. Entonces, nada, así fue como empezamos. Vea, yo siempre he sido una persona súper metódica con todo. O sea, yo creo que soy súper clavado con los procesos. O sea, realmente, o sea, te digo, mis papás me dicen como a veces como, o sea, ¿por qué te clavas con esto? O sea, no tiene sentido. Porque yo literalmente me preparo hasta se cayó un foco, ¿cómo lo van a cambiar? O sea, ese es mi nivel de planeación para que la empresa literalmente yo me pueda despegar de esto. Porque aquí confesiones, vea, yo no planeo que Shoes Food sea solamente mi negocio. O sea, yo quiero tener otros negocios. Y tener otros negocios implica que yo no puedo estar 100% ahí siempre. Entonces, parte de los procesos, y creo que he tenido la dicha de entenderlo desde bien temprana edad, es que los procesos son los que te liberan, ¿verdad? Entonces, lo que vos decís, lo que me ha ayudado como a estructurarme en esto, ha sido un montón esa clavazón que yo tengo con esta parte de los procesos, ¿verdad? Ya vamos avanzando, entiéndanlo. Y comparo un poco con el episodio anterior. Si no lo han visto, les invito a que vayan a ver el episodio con Rodrigo Alfaro y todos los episodios que hemos estado sacando. Ahí los pueden encontrar en nuestro canal de la Escuela Mónica Herrera en YouTube. Pero Rodrigo Alfaro, CEO de Bright Solutions, una empresa enorme, él hablaba muchísimo de la planificación y hablaba muchísimo de los sistemas. Aquí seguimos hablando de sistemas. Y yo, en mi negocio, para los que no lo sepan, yo también tengo una empresita de manejo y gestión de propiedades en Airbnb con unos socios. Ah, súper. Y justamente, o sea, queremos estar haciendo otras cosas. Sí, total. De hecho, mis socios, o sea, somos empleados también. Nosotros somos no solo emprendedores, muchos tenemos un trabajo a tiempo completo y tenemos el negocio. Pero justamente es a puro sistema y proceso que vas a poder tener la base sólida para poder escalar. Y escalar es, si querés, ya sea franquiciar, si querés vos alejarte, pero si querés tener a un socio, o si querés tener accionistas, qué sé yo, pero tenés que tener sistemas y procesos y empezar a también entender la importancia de la automatización y la sistematización de estos. Correcto, sí, no, y como te digo, al final eso ha sido lo que me ha llevado a tener esta organización a tal nivel que, digamos, yo a la sucursal del Escalón voy cada 3 semanas y casi que solo voy a medio ver y a traer dinero del efectivo, ¿vea? Para que no haya tanto en caja chica, pero realmente, o sea, me sorprende porque en comparación con la vieja escuela, con mi papá, que no puede delegar porque no está tan confiado en eso, Interesante. a él le sorprende que yo pueda dejar eso. Y mi primer como facilitación así en eso fue literalmente al año de haber estado, ni siquiera estábamos en Escalón todavía.
Yo había empezado a contratar ya personal y ya tenía alguien que iba a atender. Y para justo para la grabación de aquí, o sea, como el evento, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser en pandemia? Y yo dije, nada, qué feo, ¿verdad? Yo prefiero un viaje. Yo realmente no vine a la graduación. Vengan, bueno. Vengan, mira, yo no vine, yo me fui de viaje, pero esa automatización y ese nivel de procesos que yo te digo que ahorita están 10,000 veces adelantados, o sea, eso era un circulito, hoy ya es un diseño así súper bien armado, me permitió irme 21 días de viaje. Wow. Y yo no hubo ningún problema, o sea, y mi papá era como, ¿y cómo dejas solo? Y yo, no, yo confío en esta persona, ya tiene sus indicaciones, ya sabe cómo hacer las cosas. Sí. Entonces, ¿cómo te digo? He tenido la dicha de poder asimilar eso porque es bien difícil. No todos pueden. Más porque es bien contrario, porque yo soy bien perfeccionista y esa tendencia al perfeccionismo no me debería dejar soltar las cosas tan fácil, ¿sabes? Porque crees que nadie más lo puede hacer igual. Pero tengo también el lado de que me gusta también tener mi libertad. Bien. Y entonces esos dos contrastes me han logrado como encontrar ese camino donde yo he logrado como definir estos procesos para literalmente yo agilizar mi tiempo y liberarme para poder hacer cosas como estar ahorita. ¿Verdad? Y entonces eso fue lo que me ha llevado, como te digo, a esta parte de tener esta organización. Yo de las cosas que digamos que sí me siento así como proud de haber hecho, es este sistema que yo tengo con el que nosotros gestionamos las órdenes. Ajá. Que yo lo hice desde cero. Cristian Sayas nos ha ayudado con el sitio web desde siempre. Ha sido una bendición ayudarnos con eso. Y él ya sabía de ese sistema porque metemos las cosas en la página web, pero después lo metemos al sistema interno. Él nunca lo había conocido y lo vio hace un par de meses y me dijo, brother, esto fácil se lo puedes vender a otra empresa y lo vendes a unos $5,000. Porque, o sea, está tan pensado. O sea, imagínate que el sistema literalmente ya vos solo apretás un botón, ¡pup!, te manda un WhatsApp. O sea, de que ya está listo. El zapato, ¡pup!, ya se te confirmaron las reservas. O sea, ya no hay que llevar nada en papel. Yo tengo los primeros meses de ShoeSpot y eran folders de este vuelo porque en nuestro tiempo, cuando empezamos, lo chivo hubiera sido tener una fichita donde te llenábamos. Y hasta teníamos un dibujo, un zapato donde señalábamos qué llevaba de malo, no sé qué. Entonces, era un folder de ese vuelo. Ya te entendí. Pero imagínate ahorita que llevamos alrededor de 25,000 limpiezas realizadas hasta la fecha, fuera medio cuarto solo de papel. Entonces... 25,000 limpiezas. Eso llevamos ahorita, aproximadamente. Data también, lleven su récord. Sí. Un aplauso, por favor, para ShoeSpot. Sí, eso es lo que llevamos hasta ahorita. Pero sí, o sea, este sistema, te digo que nos ha facilitado tanto y realmente yo todavía lo siento deficiente. O sea, yo necesito algo mejor todavía. Y ahí es donde ha venido también falta de que yo he sido, todo el proyecto ha sido bootstrap. O sea, no ha habido inversión externa de ningún tipo. Y ha ido en un constante crecimiento. Ha tenido un constante crecimiento y de hecho... Digamos, yo que estuve en la primera generación de Sandbox, ¿verdad?, que fue la aceleradora. Bien. ¿Cómo se llamaba el chavo este? Tadashi se llamaba, era un chileno. Sí. Tadashi, saludos por si lo ve. Sí. Él, o sea, era bien chistoso porque yo iba a la aceleradora y todo el mundo era con una aplicación súper sexy que vengo a solucionar el mundo. Y yo cuando miraba a presentar, yo limpio zapatos, ¿verdad? ¿Qué van a decir cuando presente, vea? Como Tadashi fue mi mentor en esa aceleradora, igual súper escéptico él cuando vio lo de los zapatos, vea. Cuando vio los volúmenes de ventas, me dijo, aquí hay algo, me dijo. Interesante. Aquí hay algo, y de hecho, él me dijo todavía, tu pitch de venta no lo vas a empezar diciendo qué haces, que es como generalmente se hace, que es la inspiración, el por qué. Vas a empezar patada al pecho con números para que la mara se quede enganchada. Interesante. Dicho y hecho funcionó porque el último pitch que yo hice con ellos, que fue con el presidente de Serfinsa, el del BAC y no me acuerdo quién más, la persona del BAC lo tuvieron que callar, o sea, literalmente decirle, mire, si quiere hablar con él, lo hace después porque tenemos que movernos con los siguientes participantes porque le enganchó tanto el nivel de venta que teníamos en algo que no parece tener ese nivel de venta que dijo, ¿qué pedo aquí? O sea, entonces... Al final esto es lo que te digo que ahorita yo estoy llegando a esa parte del Valle de la Muerte, ¿vea? Porque
por ser bootstrap. Y quizás te voy a interrumpir Ajá. rápido porque me he ido, nos alargamos un montón. Chis. Pero Hagamos vamos. 2 episodios. Pero no, sí, es que estamos 2 episodios, la verdad. Pero no importa, al final los que estarán viéndonos ahí en este momento del episodio es porque los enganchamos y si no, queda aquí siempre en la nube, en el YouTube, para que lo sigan viendo cuando quieran. Te voy a hacer 2 preguntas, o sea, vamos a ir cerrando ya, Dale, pero voy a conectar con esto. ¿Cuáles son los principales retos ahorita para The Shoe Spot? ¿A dónde estás parado? ¿Qué es lo que te está costando y cómo estás enfrentando esta situación? Ok. Dentro de justamente lo que me estás Ajá. contando. Y ya después vamos a ir cerrando con, ya más o menos sabemos, The Shoe Spot nace con una tesis de emprendimiento de la Mónica Herrera. Eso me parece a mí excelentísimo porque sí somos cuna de emprendedores. Sí. Y aquí lo estamos demostrando. Entonces ahí nos contás un poco después, igual te recuerdo, pero cómo la Mónica qué herramientas te ha dado para que vos puedas decir, aquí estoy emprendiendo en parte gracias a esta educación. Pero contanos un poco de estos retos de ahorita. los retos. Ajá. Mira, hay varios, la verdad. Vea, uno de los principales y que yo creo que todo emprendedor siempre subestima y creería que no solo los emprendedores, sino que las empresas en sí, es la parte de recursos humanos. Bienvenidos. Ese es mi dolor de cabeza. Sí, Yo tengo bienvenido. una colección de gente que ha entrado y ha salido. Es que hasta mi papá me dice, me ganaste porque tenés una fila de gente que se va y una fila de gente que entra y, ¿sabes? Yo incluso he tratado de ser como el jefe, así como buena onda, que trata de ser súper cómodo y no funciona. No funciona. Y me ha tocado darme duro con eso, ¿vea? Y es bien complicado. De hecho, ahorita ahí es donde estoy enfocando ahorita todos mis esfuerzos en procesos para la parte del onboarding, porque si no estoy yo enseñando, no funciona y no pueden aprender. Entonces, esa es la parte ahorita que estoy como complicada porque sí hay una rotación importante, significativa en cuanto al personal. Gracias a Dios ya desde hace como un año ya tuvimos ya una estabilidad, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que se va por algo, ¿verdad? O sea, digamos, hoy se me va la diseñadora, hoy me avisó. Y yo como, hablamos, vea, que no te ibas a ir tan rápido, tiene 3 meses de estar y de la nada ya no puede. Entonces ese es uno de los retos bien complicados y de verdad que... De acuerdo. Qué paciencia hay que tener porque, o sea, solo la parte de estar entrevistando, después entrenando a la gente, después, o sea, manejar gente es complicado y es desgastante. Y yo creo que ese es el mayor reto de todas las compañías, el factor humano. Sí, wow. Ahí es, estoy de acuerdo. De ahí creería yo que mi segundo reto, y sí, digamos que voy a ser bien honesto, porque la verdad es que a mí me gusta también ser bien sincero y quitarle el romanticismo tanto al emprendedurismo, ¿sabes? Por favor, decíselos. Y realmente, cuando nosotros aperturamos ya en Plaza Madero, pues nos estaba yendo súper bien, súper bien. Tenía mis ahorros, yo puse varios como requisitos que tenía que cumplir para poder abrir. Si no, era el destino, Dios, el universo diciéndome no. Okay. ¿Ya? Porque para que estés en contexto, The Shoe Spot en la tesis estaba destinado para ser de madero. ¡Wow! Ajá. Y lo logramos después de 4 años. ¡Wow! Entonces... Sí han seguido el plan. Ajá. Entonces... Wow, bien. Yo puse como de varias barreras, vea, yo necesitaba un préstamo para no gastarme todo mi dinero, bien. vea, si me lo daban, era un cheque. Ajá. Una negociación que tuvimos con la plaza para que el contrato no fuera tan largo. Check, eso me ayudó uno de mis brothers, que para mí también es como un mentor porque siempre me ha guiado, que es el dueño de Nameless, que es esta tienda de vapes, que también está en Madero, estamos a la par, hoy trabajamos a la par. Qué bueno. Entonces, él me ayudó bastante con esa parte de la negociación y fue check. Y de ahí era... o sea, qué tan bien me sentía con esto, ¿vea? Entonces, se chequeó todo y fue como, bueno, siempre ha salido el sueño ahí. Mi mamá me dijo, mira, siempre lo soñaste, dale, perder el miedo, porque yo ya estaba en una zona que estaba bien confortable. Claro. Y había olvidado que era tener ese hustle que a mí me gusta, ese thrill de estar valiendo madres, ¿vea? Irónicamente, no sé por qué me gusta, vea, estar en ese filo. Es parte de lo que nos gusta a los emprendedores. Y entonces ya estaba muy cómodo, ya estaba aburrido, ya estaba, ¿sabes? Como que me daba hueva ir a trabajar.
Entonces dije, no, démosle, me voy a aventar, tengo mis ahorros, proyecté, hicimos proyecciones de venta en base al mercado de Antiguo Cujatlán, vea, que de paso, pues obviamente es el municipio con el mayor Producto Interno Bruto, vea, o sea, vos decís, puya, no, si en Escalón nos va bien, Antiguo va a ser igual, vea. Y entonces fue que nos aventamos y ahí fue donde hubo el primer, como este choque, ¿sabes? Que yo proyecté con el dinero que estaba para el bootstrap, vea, ahí guardadito. Sin embargo, no consideré varios factores. Nunca Vea, se consideran todos. número uno, no pensé que iba a haber un cambio tan abismal de un mercado que están a la par a menos de 1 kilómetro. Y es abismal cómo cambia demográficamente el consumidor de Antiguo Cujatlán y toda esta zona al consumidor del Escalón. Interesante. Y me voy a extender, y lo siento, oyentes, pero ¿a qué te referís con cuál es la diferencia? Solo Mira, porque me interesa o sea, la persona del Escalón está consciente y entiende por qué los está mandando. Y lo hace porque valora el servicio, valora la comodidad de no hacerlo y valora que sus zapatos van a estar seguros. Entonces, el consumidor llega ahí con 3 pares. Sí. ¿Y el de Antiguo? El de Antiguo va porque probablemente le da hueva limpiarlos, pero si le toca pagar, prefiere limpiarlos ellos. Entonces, ¿qué sucede? Interesante. Solo llega el consumidor si hay una promoción. No llegan con precio regular. Interesante. Y no llegan en volúmenes como los que han llegado a Escalón. Cabal, no llega con todo el closet. Ticket generalmente sí, es de 1 o 2 pares, cuando en Escalón generalmente es de 3 a 6 pares. Wow. O sea, te digo que esa es una media, ¿ve? Entonces, irónicamente, la orden más grande que hemos tenido, que la acabamos de tener hace 3 semanas, que fueron 21 pares que nos llevó una sola persona, fue en Santa Elena. Claro. Pero sí, ese ha sido como ese choque, vea, que yo no esperaba. Y considerando que obviamente los costos de madero son mucho más altos, no tomé en cuenta y se me olvidó, y ese fue error mío, no acordarme de la subida. Y el periodo de adaptación para que el mercado te conozca. Interesante. Entonces, ¿qué pasó? Los primeros 2 meses fueron súper buenos porque pusimos promociones y dije, vamos. ¿Y qué pasa? Empieza el 2025 y se viene esta mini crisis que no sabemos si va a ser crisis o no. Y un montón de situaciones que no favorecieron la venta en ambas sucursales. Entonces, hemos estado struggling para lograr el mes a mes ahorita. Estamos vendiendo, o sea, y es bien importante aprender a definir entre que hay revenue y que hay profit. Y ahorita hay revenue, con eso yo puedo pagar todo. Pero no hay profit. Pero no hay profit. Entonces he llegado a ese valle de la muerte. Pues sí, estancamiento también. Pues. Estancamiento, donde para poderme mover yo necesito capital. Pero ya no lo tengo tan grande porque el mismo negocio me lo ha consumido. Entonces estoy entre esa de o le sigo echando ganas y veo que esto mismo se alimente, o voy y busco un inversor, porque necesito meterle pisto para que esto despegue. O sea, imagínate que en Santa Elena tenemos o sea, es el doble de capacidad de Escalón. O sea, solo en Madero podemos limpiar 1,200 pares al mes. Entonces, y ahorita estamos a 1/3 de capacidad. Sí. Te voy a interrumpir. Dale. Algo que quiero destacar para todos ustedes. Vean lo que es ser un empresario, un emprendedor que maneja los datos, conoce los números, sabe cuándo fue el día que más ha vendido, cuál es el ticket promedio de su tienda, o sabe cuál ha sido la orden más grande que ha tenido. Ahí se dan cuenta de los verdaderos empresarios y los verdaderos emprendedores. Tomen nota. Vamos a dar la historia de este reto, de la Shoe Spot, de cómo está solventando esto para la próxima ocasión. Sí, ya cuando hayamos superado. Porque sí, me he pasado un poco el tiempo. Pero antes de, Richard, sí tenemos que cerrar con esta pregunta. ¿La Mónica Herrera en sí ha influido o tiene algo que ver con toda esta experiencia? Aparte de que fue un proceso pero te permitió generar habilidades emprendedores y vos decís,
en gran parte por la Mónica yo también he podido llegar a esto? ¿O creemos que también es más la calle el camino que ha ido? Y pues no, sí, fíjate que sí tiene mucha influencia la Mónica, vea, tanto la universidad como en sí, como las conexiones que me hizo. Vea, toda la formación que tuve acá, en especial la parte de final, donde fue lo de management que yo agarré de especialidad, de la especialización, me ayudó un montón como para tener esta claridad, que de hecho me ha impulsado a querer tener una claridad aún mayor yendo a un MBA, ¿sabes? Sí. O sea, ya teniendo una educación arriba de la universidad, que obviamente no, o sea, yo decía vender y ya estuvo, ¿vea? Pero no tenía idea de una estructura de cómo funciona un negocio, y creo que lo tuvimos bien claro aquí en toda esta parte del emprendimiento, que nos iban enseñando la organización, cómo va, cómo se sacan los balances, cómo todo esto que yo no tenía idea de cómo se hacía, y aquí lo aprendí. Vea, también la parte de cómo concebir una idea y darle forma sin tener que estar dondeando tanto. Tenés la herramienta como el Business Model Canvas, el Lean Canvas, el otro, el de regalito y la persona, que no sé cómo se llamaba. El Value Proposition Canvas. El Value Proposition Canvas, que ahorita, por ejemplo, yo estoy ahorita en pláticas ya con un torchero de empezar otro negocio aparte, porque yo digo, ya es hora. Y yo estoy seguro que él en su educación superior no tuvo estas herramientas, y ahí es donde nos vamos a complementar. Vea, porque yo voy a presentar estas herramientas que te ayudan a pivotear ideas así, en 2 cuetazos. Entonces yo creo que toda esta parte de la Mónica sí no funcionó. Vea, me ayudó a orientarme, me ayudó a impulsarme. Yo de hecho, puya, Frank, súper, vea, vos también creo que estabas como comenzando con nosotros. Yo estaba entrando, literalmente entrando, estaba esta institución. Y puya, o sea, increíble el apoyo de Frank, o sea, como hasta la pregunta más tonta que vos se te venía y era como, no, te ayudaba, o sea, sabes, como que ese acompañamiento sí fue súper clave, porque no te sentís como solo, que yo estoy seguro que mucha gente que no ha tenido este mismo proceso que yo tuve, de tener este acompañamiento, puede sufrirlo, ¿sabes? Porque estás solo, no sabes qué hacer, te vas dando cuenta de cosas por tropezones, ¿verdad? Y de ahí la parte de las conexiones, como te digo, tipo para mí, o sea, mi amistad con Cristian es clave para el negocio, y yo sé que no va a ser solo para este. Sí. O sea, sé que en algún momento, yo ya se lo he dicho y se va a reír si lo ve, vamos a hacer algo juntos. O sea, yo ya le propuse una vez algo y no quiso porque tenía, ya está pasándose y ya quería algo más estable y no sé. Y tenía su propio proyecto que de hecho lo acaba de lanzar. Vea, Metamorfosis. Sí, lo ves. Entonces, pero yo estoy convencido de que en algún momento en la vida él y yo vamos a hacer algo. Y ese algo sí va a ser bien significativo. Porque siento que nos hemos... O sea, él tiene una mente, yo tengo otra, y siento que como que coincidimos bien para ciertas cosas y nos complementamos en ciertas cosas que yo no tengo, que él tiene, ¿sabes? O sea, esa conexión para mí, si no hubiera estado acá, nunca lo hubiera tenido. Y te digo, la influencia que él ha tenido en el negocio ha sido muy grande. Entonces, toda esta parte creo que sí ha sido bien importante, la armónica. Sí, no te voy a mentir, ha sido bastante tropezón, vea. No, claro, pues sí. Porque al final... La agarras en la calle también. La agarras en la calle, vea, boxeándote ahí. Pero sí, obviamente la Mónica sí tuvo eso. Y te digo, al final, regresando a lo que hablábamos al inicio, si yo no me hubiera regresado acá, probablemente estuviera ya frustrado en una agencia trabajando en Alemania, hablando, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces, y al final, por eso que te digo que cuando mi mamá ya me vio pleno con mi negocio, plenitud, me dijo... La verdad es que me equivoqué, me equivoqué, probablemente tu lugar no era afuera, tu lugar era acá. Y la misma vida te lleva, la misma vida y el destino te van llevando. No, ajá, y como te digo, o sea, al final no sabes qué te depara todo esto, ¿sabes? O sea, al final yo logré armar mi negocio aquí, y por un ejemplo, tenemos ofertas de 4 personas en Estados Unidos que nos quieren comprar la franquicia. Entonces, ¿quién quita que si por haber estudiado aquí, armé aquí y después termino armando una franquicia como que fuera, qué sé yo, Panera en Estados Unidos, donde vamos a tener una limpieza de zapatos en cada estado? Puya, y eso ya es ¿sabes? O sea, ese es lo que vamos aspirando nosotros, a este crecimiento ya global, ¿sabes? Y creo que eso también es algo bien clave que
que para mí es bien importante como emprendedor, es que tengas esa mentalidad de comerte el mundo desde un inicio. Porque si vos vas limitándote, que no, yo quiero tener 2 locales aquí. Incluso cuando llegas con los inversores, vos les decís, quiero abrir 2 tienditas. Ajá, sí. No, papita, anda a pedir el préstamo al banco. Vos tenés que llegar, mira, quiero internacionalizarme en toda Latinoamérica, para hacer esto y vamos a llegar a generar tanto. O sea, entonces para mí esa hambre de no estar satisfecho con nada, que va a sonar también malo, porque si no lo tenés controlado te puede descarrilar, es algo que te ayuda. Pero sí, como te digo, al final, si no hubiera estado yo aquí en La Mónica, ya no hubiera pasado esto. Así que sí, agradecidos. Bien. Nos pasamos un montón. Sí. Seguramente vamos a dividir el episodio en 2. Seguramente. Después hablaremos con nuestro productor, Mario, que nos está viendo atrás de las pantallas. Mario ya está bravo ahorita. Emprendedores, público, vos que estás detrás de esta cámara, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estarnos escuchando. Les invito a que nos den follow, a que estén pendientes de lo que se viene con este programa, con este podcast Emprende. Richard, de verdad, para mí ha sido sumamente gratificante, he aprendido un montón. Espero que se repita para seguir contando la historia. Feliz. Así que, nada, nos vemos la próxima. Un aplauso, Richard. Gracias por todo, ¿viste? A ustedes por la invitación y lleven a limpiar sus zapatos. Buenísimo. Sigan de Shoespot, sigan a nosotros y nos vemos la próxima. Nos vemos.